¿Qué plantea el Ejecutivo de Gustavo Petro para la nueva política de drogas? ¿Parece factible llegar a la legalización en el corto plazo? Hola, ¿cómo están? Pues inicialmente hubo algunos anuncios del presidente Petro que hacían pensar que el gobierno iba a perseguir la legalización de la cocaína, al menos en el largo plazo. Pero de manera reciente se han hecho, al contrario, algunas afirmaciones más bien con insistencia, especialmente en estos días por parte del ministro de Justicia, que es la cartera del gobierno colombiano que está a cargo de la política de drogas, en el sentido de que no van a hacer ningún proceso relacionado con la legalización de la cocaína. Entonces, pues, en principio yo diría que el gobierno ha dicho que no lo va a hacer. Tal vez algunas confusiones que se dieron al principio en términos de tantos anuncios y decidieron que no quieren perseguir no solamente esa propuesta, sino creo que políticamente tal vez no están convencidos de que deben avanzar con eso en este momento. ¿Y por qué la cocaína genera tanto debate a la hora de legalizarla? ¿Se podría legalizar quizás la plantación de hoja de coca como una medida intermedia? Sí, sí, el gobierno no ha sido claro en explicar exactamente qué es lo que persigue en términos de la regulación que dice querer perseguir. Pero en términos de la hoja de coca, a pesar de que tendría que tener un proceso de todas maneras en el marco internacional, porque los convenios internacionales, los tratados de drogas no permiten tampoco la legalización de la hoja de coca y por lo tanto su comercialización. Pero yo creo que el gobierno sí puede avanzar en ese sentido, por lo menos en principio con algún tipo de pilotos a nivel doméstico que permitan afianzar su relación con las comunidades indígenas sobre todo, pues teniendo en cuenta que ellas sobre todo tienen un consumo ancestral de la hoja de coca y tendrían por esa razón pues derecho a comercializarla y no la tienen en este momento. Pero en términos específicos no lo han dicho de esa manera, entonces yo creo que sí es posible dentro de un proceso de debate a nivel internacional y un proceso de desarrollo de experiencias a nivel doméstico, pero no sabemos si el gobierno realmente va a proceder de esa manera. Sí, entre tanto, la plantación de coca en Colombia sigue en aumento, así como el consumo a nivel mundial. ¿Ha fracasado realmente la política contra las drogas, como afirma Petro, y qué ha supuesto para Colombia? Pues de acuerdo con la información que recibimos en el informe de Naciones Unidas sobre los cultivos de coca, que fue publicado hace 2 días, lo que vemos es, pues nuevamente un fracaso no, es el fracaso de siempre. Yo no creo que sea un fracaso nuevo. Realmente no ha cambiado nada en los últimos años porque la política de drogas en Colombia siempre ha perseguido la disminución del cultivo y también ha hecho fuertemente un trabajo de interdicción, incautación, etcétera, para reducir el tráfico. Pero en términos específicos, la reducción del cultivo nunca, con excepción de los años 2012 y 2013, que llegó a alrededor de 50.000 hectáreas de coca, en los demás años no ha sido posible garantizar la sostenibilidad de esos resultados. Entonces eso da cuenta de que el fracaso ha sido pues permanente. Es decir, lo que estamos viendo ahorita es, en mi opinión, simplemente la clarísima ausencia de la aspersión aérea. Que la aspersión aérea es una actividad que el gobierno de Colombia ha utilizado, es casi uno de los únicos gobiernos del mundo que ha utilizado la aspersión aérea, con unos resultados que de forma inmediata parecen positivos porque reducen la coca, pero en el largo plazo realmente no logran nada, porque pues tendría que ser un proceso sostenible y la aspersión definitivamente distancia al gobierno de las familias campesinas y por lo tanto no se logra ningún proceso sostenible. Entonces sí, estamos viendo un fracaso, pero no es un fracaso nuevo. De hecho, era de esperar que hubiera un aumento, Sí. porque el gobierno anterior no contaba con la aspersión, solamente tenía erradicación manual y el programa de salud alternativo no estaba avanzando como se esperaba o como se Sí. planteó en el acuerdo de paz. Entonces, no había razón para que tuviéramos un resultado diferente.